Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El momento en que vean ustedes a esta entrevista, queremos darles la bienvenida, el abrazo, el saludo a esta mesa de análisis con nuestra invitada, la doctora Ana María Calle. Ella es directora de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Doctora Anita María, como le tratamos siempre, bienvenida a este espacio y quisiera iniciar preguntándole ¿cómo mira usted la formación de los docentes de inglés fundamentalmente en la tarea que tienen que cumplir en la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros? Bueno, buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por su bienvenida y por esta oportunidad. Bueno, contestando a su pregunta, yo creo que el cuerpo docente hace el mejor esfuerzo para darles una formación sólida a los estudiantes, sobre todo en el aspecto de la lengua, ¿no? Pues nuestra carrera tiene esa particularidad, es el objeto de estudio y es el mismo objeto que ellos estudian, tienen que dominarlo para poder impartirlo, entonces le hace un poquito más difícil, diría en alguna medida, claro, que en otras carreras. Y ahora nos encontramos en un proceso de ajuste de malla porque queriendo siempre todo es perfectible, pues, ¿no? Entonces, en ese afán de justamente darles esa formación sólida, sobre todo en el manejo de la lengua, estamos viendo la posibilidad desde el primer ciclo poder tener un curso de conversación que iniciaba en el segundo ciclo. ¿Por qué es importante que nuestro país, que nuestros ciudadanos y ciudadanas, nuestros jóvenes, dominen una lengua como el inglés? Bueno, pues es bien conocido el inglés siendo una lengua internacional, ¿no?, que se maneja en muchas partes del mundo y permite el acceso a la información y a la comunicación entre diferentes culturas, pueblos, en fin, en una serie yo diría, en todos los ámbitos, ¿no?, de conocimiento, en todas las instancias. Entonces, para poder comunicar todos los conocimientos desde aquí, para poder comunicarse con otros, para poder acceder a la información de otros lados, se vuelve imprescindible. Entonces, es una lengua de intercambio cultural contemporáneo fundamental, ¿no? Sin embargo, los indicadores en el país nos muestran que cada vez el nivel que alcanzan en el bachillerato es deficitario, ¿no? Sí. Comparativamente con los países de la región, el inglés en nuestro bachillerato es muy malo, ¿no? Sí, yo creo que hay una serie de factores que se conjugan allí. Evidentemente la universidad tiene también su responsabilidad y creo que en ese afán nos encontramos siempre discutiendo en la Junta Académica los docentes de la carrera, por un lado. Por otro lado, decía, hay una serie de factores y otro de ellos también yo sí pienso que tiene que ver con las políticas también públicas que existen. Por ejemplo, hace poco, no estoy bien si fue en el mes de marzo, pero en el ciclo pasado, hubo un decreto del Ministerio de Educación que disminuía la carga horaria en los colegios. Solo para hacerle un recuento, la carga horaria en inglés. Antes tenían 5 horas, me parece, en segundo y tercero de bachillerato y disminuyeron a 3. En el año 95, solo para hacer un recuento cortito, para que usted pueda notar más bien nos interesa detenernos en este aspecto, Anita, porque este es el nudo del problema, ¿no? Sí, justo le iba a comentar en el año 92, que fue el 95, el proyecto Cradle, que existía con convenio con el Consejo Británico. Ahí fue un avance en la medida en que se decretó que todos los colegios tengan inglés y tengan 5 horas de inglés. Fue como lo máximo que se consiguió, digamos, en términos de mejora. Una hora diaria. 5 horas eran, 5 horas a la semana, es decir, podría ser 1 hora diaria o 5 horas a la semana. Luego ha habido en el año 96, en la última reforma curricular, la del 2016, se incrementó el inglés a
al nivel primario, es decir, a los primeros grados de la educación general básica, porque antes era solo el colegio, luego ya se incrementó, como digo, desde el segundo grado de básica. Todo esto también ha causado, Fernando, una necesidad de mayor reclutamiento de profesores. Entonces, también se han dado por esta necesidad amplia, pues imagínense ustedes, solo era antes el colegio, luego un poco la escuela en clubes y luego desde el segundo ahora de básica, este incremento. El Estado ha tenido ciertas políticas para poder satisfacer esta alta demanda. Y por ejemplo, hubo un programa que se llamaba It's Time to Teach in Ecuador, que es hora de enseñar en Ecuador, donde se reclutaba personas del extranjero que el inglés sea su idioma, su lengua madre, pues el idioma nativo, o también de cualquier profesional que haya estudiado en un país de habla inglesa y se reclutaba con el afán de cubrir la necesidad. Pero al mismo tiempo usted póngase a pensar la gente que pudo haber venido, habría que hacer un análisis, un estudio en realidad, pero uno puede especular un poquito, la gente que vino puede que no necesariamente estaba formada para enseñar una lengua extranjera, no conocía el contexto de aquí, por ejemplo, un extranjero no tenía idea cómo funciona nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, en fin, una serie de factores de eso por un lado. Y por otro lado, pues ahora últimamente esta disminución. Y lo que crea en realidad yo creo que es esta grande brecha entre la educación pública y la educación privada. La educación privada siempre ha dado mucha apertura y ha promovido, usted sabe, la enseñanza, el aprendizaje de la lengua extranjera y específicamente del inglés, pues y ellos, por decirle un rango, tienen 10 horas de inglés a la semana. Nuestros estudiantes en el bachillerato actual tienen 10 horas a la semana, en nuestra hora tienen 3 horas a la semana. Entonces todo esto sí desmejora. ¿Y qué sucede también? Los docentes, al tener menor carga horaria, tienen que tener más cursos, es decir, antes daban a 3, por echar un número, a 4 clases, ahora dan a 5 o 6 para cumplir sus horas. Y incluso tienen que a veces movilizarse de un colegio a otro, de una institución a otra, porque ya cubren lo del colegio o de su institución, pero las horas no le dan. Es decir, una serie de factores así que usted puede ver que van en desmedro definitivamente del aprendizaje del inglés. Y el ingreso a la universidad. Ahora mismo estamos con un grupo de estudiantes que han venido al primer semestre. Son estudiantes que vienen con el efecto pandémico, el confinamiento, las clases en línea, esta disminución de horas en el sector público, especialmente en la educación pública, vienen con un rezago en el conocimiento, en la práctica, en el dominio del inglés. ¿Cuál es su mirada, su evaluación de este grupo, ¿no?, que está ingresando al primero de las carreras educativas de filosofía? Sí, justamente había esa preocupación desde el cuerpo docente, ¿no? Los compañeros que están dando directamente clases a los primeros ciclos han podido detectar un nivel muy bajo, por no decir deficiente en realidad, de la gran mayoría. Hay poquísimos los casos excepcionales que tienen un nivel aceptable, superior, digamos así, pero la gran mayoría está en un nivel que tenemos según el marco común europeo, podríamos decir menos que un A1, que es muy bajo. Entonces, sí, aquí, por ejemplo, es un efecto de, como usted dice, también post-pandémico, etcétera, esta reducción de horas, en fin, que podría ser las causas, ¿no es cierto? En fin, y una serie de factores que deben confluir ahí, pero sí, nos enfrentamos a niveles muy bajos y estamos con todo el empeño de buscar soluciones alternativas para que ellos surjan, porque tiene que tener una formación sólida en la lengua para poder enseñar. ¿Qué características debe tener un docente de inglés, una docente de inglés? Bueno, como decía, primeramente es una formación sólida en la lengua, porque este es el objeto de estudio y lo que va a impartir, y luego una serie de otras
de otras características, ¿no? Que tienen que ver ya de manera amplia como educadores, educadores empáticos, educadores que al dar una lengua también se cruza directamente las cuestiones culturales, pues, ¿no? Entonces, un desarrollo también de estas destrezas o competencias interculturales que están ahora y que están un poco en la ley también, ¿no? La cuestión, el eje intercultural que debe ir ahí, primar en las carreras y de alguna manera se desarrolla esto al ser profesores de inglés, ¿no? Y precisamente ahí va mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la denominación de la carrera, de los idiomas nacionales y extranjeros, pero se concentran en el inglés. Sí, definitivamente eso es no podemos tapar algo que está ahí muy evidente, ¿no? Ese nombre, recuerdo que cuando hubo la primera acreditación y hubo una serie de reuniones y de entabladas con diferentes entes del gobierno, del Estado, en fin, si mal no recuerdo, no estuve yo directamente implicada en ese proceso, pero si mal no recuerdo, hubo como una idea de conjugar todos los nombres de todas las carreras del país para la cuestión de movilidad, es decir, para que un estudiante de la Universidad de Cuenca pueda irse a la Universidad Central y así. Una estandarización a nivel nacional. Sí. Exacto. Anita María, el aprendizaje, usted lo dijo al principio, el aprendizaje de un idioma implica el acercamiento a otra cultura, a otras culturas. Así es. He visto el dinamismo que le han puesto varios de sus maestros, de sus maestras de la carrera. Tienen obras de teatro, hacen festivales gastronómicos en donde se prueba comida de otros países, todo en este marco de la aproximación cultural. Sí. Cuéntenos de eso para que la gente no se quede con la impresión de que es un conjunto de materias difíciles. Sí, pues tenemos, como usted bien indica, esta cuestión de desarrollar esa competencia intercultural, ¿no? Y esa competencia intercultural también empieza por conocernos a nosotros mismos. También abordamos cosas de nuestra cultura, pero sí, evidentemente abordamos cosas de las diferentes culturas extranjeras, ¿no? Porque es difícil enmarcar y a veces caemos en los estereotipos, ¿no? De la cultura extranjera. Entonces, de las culturas extranjeras, y sí, evidentemente hacemos estos eventos un poco, o como usted dice, tenemos este Food Festival que se realizó justo el ciclo pasado, me parece que fue en el mes de junio, muy acogido por los estudiantes. Festival de comida. Festival de comidas, y son comidas internacionales, los estudiantes tienen que investigar sobre las comidas de diferentes países de habla inglesa, mostrar las recetas, mostrar el producto final, en fin. Está inmerso una serie de destrezas lingüísticas, pero también culturales, ¿no? Entonces, este es un evento también desde la materia de literatura, de Masterpieces. Tenemos, bueno, allá no nos acompaña, pero Juan José, que fue un colega con mucho empeño en promover la literatura, sobre todo la literatura americana y la literatura inglesa. Y en realidad, en nuestra malla, y es una de las, comparando con mallas de otras universidades, la nuestra sí le da énfasis un poco a la literatura, ¿no? A ese goce de leer, que provee la lectura, pues, y la lectura extranjera cómo le abre también puertas y conocimiento a otra cultura. En ese sentido sí creo que es un valor agregado de la malla también la literatura. Sí, ¿Cuáles son los destinos ocupacionales que tienen nuestros profesionales que salen de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros? Ellos pueden trabajar, y de hecho se ubican así, desde el segundo grado de EGB, es decir, de la educación general, de la escuela de educación general básica, hasta el bachillerato, hasta tercero de bachillerato. Esa es la gama grande, la diversidad de empleo que tienen, digamos, las oportunidades de acceso a empleo. De hecho, nuestros estudiantes, yo me estaba fijando justamente en este informe de seguimiento a graduados, más del 80% tenía trabajo. Si no me falla la memoria, era un 84%, algo por así. Es una carrera muy demandada, de hecho, siempre están los colegios requiriendo referencias de profesores, profesoras de estas disciplinas. Y por lo general, profesoras.
Sí, sí, en la mayoría yo diría que en los cursos ya hay más varones de hace algunos años, pero sí, siempre el género femenino es la teacher, sí, el género femenino impera en nuestras aulas. Ajá. Definitivamente. Sí, también pueden ir a institutos privados, de hecho hay muchas academias privadas en la ciudad y muchos de nuestros estudiantes están ahí. Por darle un dato pequeñito, hace un mes me parece, hicimos un pequeño evento de socialización de sus proyectos de investigación, los estudiantes que ya se titularon, es decir, que ya se graduaron el ciclo pasado, expusieron sus trabajos. De todos ellos, eran más o menos 10, un poquito más de estudiantes, todos tenían trabajo, se habían graduado en agosto y ya tenían trabajo ahora. Qué bueno. Entonces, solo uno no tenía, por ejemplo, pero estaba justo con una entrevista para el acceso. Entonces, el acceso laboral realmente sí... Nuestros profesionales que salen de la carrera tienen posibilidades y conocimientos, competencias como para hacer traducciones, guías turísticos o no. Sí, con el manejo del idioma, ellos pueden hacer algún tipo de traducciones, podrían también, como manejan también el lenguaje, la destreza oral, ¿no es cierto?, podrían hacer también como guías turísticos, pero obviamente eso implica también un conocimiento extra, ¿no? Otro tipo de formación. Pero ya la formación básica del inglés sí les faculta, digamos, de alguna manera les da esa destreza de poder expresar y comunicar, ¿no? Entonces, bien, podrían contribuir por ahí. De hecho, a veces algunos estudiantes han trabajado por esas otras áreas también. Sí. Si estuviera en sus manos la decisión de qué características debe tener el profesor para ser, o profesora para ser incorporado a la planta docente de la carrera, ¿qué priorizaría usted? ¿Qué elementos claves? ¿Qué elementos claves? Bueno, yo diría que una formación humanística, ¿no? Una formación humanística es básica y una formación que considere sobre todo que el docente se sienta un educador, más allá de dar la clase de inglés. Muchas veces les decimos eso a nuestros estudiantes, nosotros no somos profesores solo de inglés, aquí somos educadores, con palabras grandes, con palabras mayúsculas, que tengan una serie de valores, de empatías, de generosidad, de apertura, de servicio al otro. Si es que no hay eso en un maestro, muy difícil puede desarrollar lo otro. Entonces yo pienso que eso es fundamental. Fundamental, fundamental construir, formar líderes. Exacto. Muchísimas gracias, doctora Anita María Calle, directora de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, quien ha comparecido, quien ha estado con nosotros en esta mesa de análisis con Fernando Ortiz. Estaremos de vuelta en un siguiente programa la próxima semana. Muchísimas gracias por seguir con atención este diálogo con Ana María Calle. Gracias, Fernando. Buenas tardes, muy amable.